Tanto los demás, pues ya vamos comenzando. Les preguntaba si se escucha, porque aquí escucho un poquito de eco, pero pues me dicen que sí se entiende, ¿no? Si no, cualquier cosa me dicen para pues tratar de moverme en el lugar. Vamos a empezar con esta clase. Ya es, al final, sobre todo va a ser muy práctica, es decir, vamos a ver ya si alcanzamos en cuánto tiempo empezar a ver ya casos prácticos para directamente, durante nuestro aprendizaje de este diplomado, directamente ser capaces de desarrollar aplicaciones para el tratamiento. Es decir, si tenemos ya algún paciente con alguna enfermedad demencial, ¿qué podemos hacer para disminuir ese problema? O todavía mucho mejor, anticiparnos a él. Es decir, antes de que ocurra, pues ya podemos empezar haciendo algo para prevenirlo, ¿no? Como bien decía Ariadna hace un momento, pues nos vamos a enfocar en prevención y tratamiento nutricional, o sea, qué se puede hacer para evitar que lleguen esas enfermedades demenciales desde la nutrición, por supuesto, y también cuando ya llegaron, qué podemos hacer para disminuir su progresión y que no afecten sobre todo la calidad de vida del paciente y se mejore su expectativa. Bueno, pues entonces vamos comenzando. Mm, Bueno, pues platico muy brevemente que las demencias qué son y la relevancia sobre este diplomado. Las demencias son trastornos neurodegenerativos crónicos y progresivos, o sea, son situaciones en donde el cerebro, conforme avanza el tiempo, empieza a generar y acumular algún grupo de sustancias químicas que no le permiten funcionar de manera correcta. Y esto es progresivo, es decir, normalmente cuando inicia una de estas patologías, pues sencillamente no para, continúan los problemas hasta que se acumulan tantos que ya no es funcional la persona. La persona ya tiene una situación discapacitante que no solo no le permite trabajar, sino no le permite convivir con las personas que quiere. Y bueno, ¿cuál es la relevancia o por qué se incluyen estos temas en un diplomado de neuronutrición? Pues sencillamente estamos estudiando la conexión entre la función del cerebro y lo que comemos. Si bien quiero aclarar esto, no hay una relación completamente directa e inequívoca entre la nutrición y las enfermedades demenciales. O sea, no hay personas que tengan un Alzheimer porque durante su vida comieron mal. O sea, no es uno de los factores de riesgo detonantes, pero sí son factores de riesgo que suman y que favorecen la presencia de estas neurodegeneraciones. Entonces vamos a ver hasta dónde sí la nutrición y los malos hábitos y las sustancias tóxicas oxidantes sí pueden acelerar los procesos degenerativos y hasta dónde realmente no lo podrían hacer. Empezamos hablando de que estas enfermedades entonces, ¿qué van a afectar? Sobre todo la memoria, el pensamiento, la conducta y la autonomía, que son 4 puntos muy diferentes, ¿vale? La memoria, pues tenemos muy claro lo que es, ¿no? La capacidad para recordar eventos pasados. Existen diferentes tipos de memoria, que no sé si esto ya lo han visto con el maestro Daniel, veía yo los temarios y sé que han tocado algunos de estos temas, ¿no? Existen memoria de trabajo que se utiliza casi de manera instantánea, existen memorias a corto plazo, a largo plazo. En general, estas demencias impactan todos los tipos de memoria. El pensamiento es diferente, el pensamiento es la capacidad de discernir, tomar decisiones, inteligir situaciones. Entonces no es lo mismo que memoria y las dos, por supuesto, van a afectar. La conducta, esta es de las que más se afectan y afectan la calidad de vida del paciente, porque de pronto una persona que padece cualquier tipo de demencia puede tener conductas erráticas y pues esas conductas pues ya no le permiten desarrollarse de manera correcta en la sociedad. Entonces van a mermar, como lo dije, su calidad de vida. Y la autonomía, pues la capacidad para ser independiente de la persona, para poder no solo, ya no digamos, moverse, ¿no? La movilidad. Es decir, una persona que tiene una demencia en una etapa ya más profunda, pues va a ser muy difícil que se desplace y que digan, necesito ir a hacer un trámite a algún sitio, porque ya no puede desplazarse con autonomía, necesita que alguien le lleve. Incluso hay ocasiones en donde ya ni siquiera es fiable que la persona tome un taxi, pida un Uber, porque puede de pronto no saber cómo regresar. Y esto sucede, es común que llegue a suceder, sobre todo cuando la persona recién comienza a perder su autonomía y la familia no lo ha notado, pues el paciente puede llegar a tener uno de estos eventos desafortunados. Y estas 4 partes se van a afectar en las enfermedades demenciales. La alimentación y el estilo de vida, como es a donde nos vamos a enfocar, pues son factores modificables.
Y esta es la parte importante. Son factores que podemos manipular un poquito con nuestro conocimiento, con nuestra orientación en el paciente para evitar riesgos mayores. De hecho, eh, hablando acerca de los factores no modificables, a ver, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de los factores de riesgo, pero a ver, les adelanto. Pues la herencia es uno de ellos. La herencia es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de algunas demencias, pero no es el principal, ¿eh? Básicamente se ha estudiado, y creo que lo revisamos la última clase, empezamos a abordar un poquito ya lo de Alzheimer, no como ahora con el mismo enfoque, pero vimos que la herencia, pues sí importa, pero no es el principal factor. Entre el 5 y 10% de los casos sí se explican solo porque heredaron, pero la mayoría son desarrollados a través del tiempo por algunos factores, como vamos a ir viendo. Las intervenciones nutricionales, ¿en dónde entran? En la prevención sobre todo. ¿Cómo puede prevenirse o favorecerse el Alzheimer? A ver, de lo principal que existe es la oxidación celular a nivel de neuronas. Cuando las neuronas se oxidan, empiezan a perder su capacidad funcional correcta y eso incrementa el riesgo de algunas de las demencias. No de todas, vamos a ver de cuáles sí y de cuáles no. Eh, También con una buena nutrición se puede retrasar la progresión, o sea, puede una persona ya haber iniciado su degeneración, pero de pronto una buena nutrición hace que avance más lentamente, lo cual ya es o sea, una ayudada muy, muy buena. Si logramos solo con nutrición y un poco de ejercicio hacer que esto avance más lento, se incrementa mucho la calidad de vida. Y no solo del paciente, también de la familia, porque pues estas enfermedades las viven y las sufren toda la familia. Otro punto importante donde entraría la nutrición y la neuronutrición es en el soporte nutricional en fases avanzadas. Hay momentos en donde sí la progresión de la neurodegeneración es tan elevada que se necesitan frenar y prohibir, de las pocas veces que sí en la nutrición se prohíbe, ciertos alimentos y hábitos que incrementan la progresión y generan problemas ya bastante severos. Por ejemplo, la persona puede no solo olvidarse de específicamente a qué hora le toca su tableta. O sea, eso sería muy común, pero eso es algo que nos puede pasar a todos. Pero algo más simple, como olvidarse que tenía que comer, le puede llegar a pasar a la persona. O de pronto, una persona que tiene alguna demencia, vamos a hablar de Alzheimer, puede de pronto experimentar una confusión mental y no saber específicamente si lo que está ahí en su plato es comida o no es comida. Es difícil luego entenderlo, ¿no? O sea, este tipo de ideas, racionalizarlas, luego no es tan fácil porque pues en nuestro cerebro funcional e inteligente, pues como que no nos cabe cómo alguien puede no reconocer un alimento. Pero llega a pasar, la persona no sabe si eso que está en su plato se come o no se come, qué alimento es, simplemente ve una pasta extraña y hay veces que no se lo come y trae consigo de la mano desnutrición. Entonces, estos problemas demenciales pueden desnutrir y aseverar, incrementar el riesgo de la persona. Ahora, mm, vamos a hablar en un momento de estrategias para que el paciente reconozca que lo que está en su plato sí es comida y se atreva a comerlo. Se suelen y se deben utilizar contrastes con los colores. Por ejemplo, si en una persona que tiene una demencia, el plato es muy monótono, o sea, hay una pasta que lleva, vamos a ponerle cosas muy cafés, vamos a suponer que lleva frijol, lleva carne y básicamente algún tomatillo, alguna verdura de un color oscuro, la persona puede no reconocer cada cosa porque se confunden mucho los colores y no comerlo por eso y empieza a desnutrirse y se puede poner un poquito necia la persona y decir yo no me voy a comer eso. Y algo tan simple como contrastarle los colores, ponerle alimentos que se vean directamente de un color distinto, le puede ayudar a incrementar la aceptación del alimento. Pues algo así tan simple que nos podría parecer a nosotros, pues puede ayudar mucho a mejorar su nutrición. Como dijimos, ¿en dónde sí entra la nutrición aquí para la ayuda? Retrasar la aparición. Eso va a ser donde más quisiera yo enfocarme porque ciertos alimentos incrementan el riesgo, como habíamos dicho en otra clase,
Si recuerdan, la pasada vimos algo de epigenética. No sé si alguien recuerda lo que era la epigenética, igual puede escribirlo ahí en el chat. Yo estoy al pendiente del chat viendo sus opiniones. Si recuerdan eso de la epigenética, alguien anótelo por favor para de ahí partir y explicarles un poquito más. Entonces puede retrasar la aparición de la enfermedad. Como dijimos, reducir la progresión y mejorar la calidad de vida. Estas tres son igual de importantes y, repito, donde tendríamos un poco más de capacidad de modificación de factores es en la prevención. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, en la epigenética lo que estudiábamos era cómo es que los factores ambientales pueden modificar la forma en que se leen los genes. Dentro de estos factores hablábamos principalmente de tres, ¿sí? La alimentación modifica los genes, el estrés y el ejercicio y el sueño, perdón, ya dije cuatro. Alimentación, estrés, hábitos de sueño y ejercicio. Esos cuatro factores son los que pueden modificar los genes y promover una enfermedad demencial. A ver, de los que más se han estudiado, y lo voy a conectar con algo que seguro han escuchado, que es el autismo, ¿no? O no tanto como el diagnóstico autista, sino trastornos del espectro autista. A ver, aquí estoy leyendo ya. Exacto, Alicia, es eso. Son, una parte de la genética, ¿no? Que se encarga específicamente del ambiente, que puede alterar o no alterar la función de los genes. Muy bien, y como dije hace un momento, los cuatro principales factores del ambiente que pueden generar ese problema son el dormir o no bien, comer bien o no, hacer ejercicio y evitar el estrés. Cualquiera de estos que esté alterado podría incrementar el riesgo de una demencia. De hecho, se ha estudiado mucho el uso de ciertos alimentos fritos como riesgo de demencia. O sea, aunque parezca que no, los alimentos que están muy fritos incrementan el riesgo de demencia. Todo eso que se ve como doradito tiene algo que se llaman acrilamidas y pues eso genera riesgo. No estoy intentando como prohibir y decir, ya nadie hay que comer eso, porque eso también es negativo. Prohibir cosas, satanizarlas y hablar de que todo lo que se supone que no es bueno hay que prohibirlo, también es incorrecto. Se trata de encontrar más que un equilibrio, compensar bien lo que se está consumiendo. Ahora vamos a entrar un poquito en materia. Las demencias que vamos a estudiar en esta clase son, esta es la clasificación según cómo ocurren. La principal, por mucho, de las enfermedades demenciales es el Alzheimer, ¿sí? El Alzheimer nos vamos a ir entre el 60 y el 70% de todos los casos de demencia que existen, va a ser responsabilidad, el Alzheimer va a estar ahí metido. Entonces, ese tenemos que conocerlo bien. De hecho, cuando estaba preparando esta clase hace un par de semanas, tenía ya la base, pero siempre me gusta enriquecerla más, ¿no? Porque siempre surge nueva información. Entonces estaba yo explorando algunos libros que hablan sobre demencias y de pronto vi un libro que me llamó la atención porque no era muy viejo, era un libro como del 2005, o sea, digo, ya tiene 20 años, pero tampoco es tan viejo y el título del libro, desde el título era algo incorrecto porque el título del libro era Demencia Senil, así con todas sus letras. Y no sé si recuerden, yo les mencionaba que ya tendrá, pues, no sé si 7, 8 años, que ese término está en desuso. O sea, se ha estudiado que no existe demencia senil, porque demencia senil es como asegurar que una persona tiene una demencia simplemente por ser viejo, simplemente por ser un anciano. No, las demencias tienen un trasfondo diferente, no es solo por la edad, no, siempre tienen por algún proceso inflamatorio, por alguna proteína en exceso, por la proteína beta amiloide, en fin, por enfermedades vasculares, inflamaciones. Entonces las demencias tienen un fundamento, tienen una etiología definida, no es solo por senil. Entonces, me llamó la atención que incluso el título del libro era ese. Bueno, repito, sí es de hace 20 años, pero a lo que voy con esto es que pues, la ciencia cambia mucho, ¿no? Muy rápido. Lo que el día de hoy sabemos, en unos cuantos años cambia y ya no es lo mismo. Entonces, Alzheimer, la mayoría de los casos. El Parkinson sería la segunda más importante. La tercera y la cuarta, y ahí en las prevalencias entre la demencia por cuerpos de Lewy
y la demencia vascular están casi empatadas, ¿no? A veces en algunos estados de la República hay más de uno, en otras es más del otro, ahí van en ese tercer lugar. Luego tenemos las demencias frontotemporales y afortunadamente es más raro las demencias mixtas, porque digo afortunadamente porque son más difíciles de tratar. Una demencia mixta es muy difícil de ir llevando. Ahora, a ver, antes de exponer esa diapositiva, dijimos que casi todas las demencias son por Alzheimer, ¿sí? Pero no sé si alguien quiera comentarnos o compartirnos. A ver, perdón. Ah, ok, aquí estoy leyendo un comentario que no había visto, que es la demencia por cuerpo de Lewy. Ah, bueno, esa demencia vamos a abordarla muy levemente, pero en ese tipo de demencia, el cerebro de la persona empieza a acumular un grupo de componentes químicos que generan un problema en la cognición. La persona simplemente acumula un tóxico que todas las personas lo producimos. El nombre es un poquito, déjenme ver si lo tengo aquí anotado, es un nombre químico, este señor Louis descubrió estos químicos y pues literalmente así les puso cuerpos, así le pusieron la comunidad científica cuerpos de Lewy porque los descubrió, pero es una sustancia química que se acumula en el cerebro y cuando ya es tan alta su concentración, la persona empieza a generar pensamientos extraños. De hecho, la demencia por cuerpos de Lewy, casi en el 90 y tantos % de los casos, las personas sufren alucinaciones. Las personas tienen alucinaciones auditivas y visuales. Ven cosas que no existen y escuchan cosas que jamás sonaron. Entonces eso les genera una discapacidad importante porque la persona no distingue lo que es realidad y lo que no es realidad. Entonces esas demencias corresponden a un 5 o 7% de los casos. No son tantas, pero aún así está entre el tercer y cuarto lugar. Ok, les mencionaba, ok, no sé si alguien ha notado, a ver si es algo percepción mía o qué opinan ustedes. ¿Será que cada vez hay más Alzheimer o a ver quién quisiera opinar? ¿O será solo una ilusión y siempre son los mismos casos y porcentajes? Si quieren usar su micrófono o anotar ahí en el chat, ¿cuál es su percepción en su círculo más cercano, vecinos, compañeros de trabajo? Adelante, Marco. Buenas tardes. Yo creo compartir un poquito acerca de eso porque en septiembre del año pasado, mi papá, le dio, se le reventaron dos arterias de la cabeza. Tuvo un problema que se le subió la presión de más y también creo que le pegó una infección muy fuerte en el estómago, que hizo que se le reventaran dos arterias de la cabeza. Entonces, ahorita la fecha ya está mejor, pero parte de lo que me dijo el geriatra fue de que por esos problemas que tuvo, la parte donde fue la afectación de que se le reventaron, iba a tener un percance de que a veces, ocasionalmente, pudieran olvidarse de las cosas o que estuviera hablando de algo y después cambiara de tema, o sea, cosas que le iban a ir pasando o se iba a ir deteriorando por ese problema que tuvo. Aparte de eso, por parte de su familia de él, creo que también tiene como herencia, perdón, lo del Alzheimer y la demencia. Entonces yo siento que ya un poquito le está pegando eso, porque a veces sí es como que le preguntas algo y tarda en reaccionar, o a veces también no te escucha o se le va lo que le estás diciendo todo. Entonces eso es algo de lo parte de lo que yo quiero compartir, porque he estado observando pues eso en mi papá. Ok, sí, de hecho, curioso porque tiene las dos factores, es decir, tanto de manera independiente los derrames, por supuesto que pueden generar enfermedades demenciales y también las infecciones por su parte y de manera independiente lo pueden hacer. Si se le juntaron ambas, pues es que ahí tiene el riesgo por los dos lados. Los derrames, de hecho, ¿qué son? Pues básicamente isquemia, ¿no? Hemorragias o microhemorragias que afectan directamente el tejido cerebral, o sea, esto es de manera directa, se lastimó el tejido cerebral
Entonces son como microinfartos, vamos a llamarles así, en la zona, y pueden producir sobre todo demencia vascular más que Alzheimer, ¿eh? O sea, un derrame puede generar una demencia vascular, y ese tipo de demencia es, como dijimos, bastante común, quizá la tercera, o en algunos países es la segunda después del Alzheimer. Entonces, el derrame sí lo puede generar. Esos derrames, pues pueden realmente generarse por muchas cosas, ¿no? De manera súbita pueden llegar a suceder, pueden suceder de poco a poco, una hipertensión mal controlada, y sí, cuando llegan a suceder, pueden afectar el lenguaje, ¿no? Pueden hacer que la persona, sus ideas en su mente quizás están bien estructuradas, pero la persona cuando las expresa no tienen un orden lógico, cambian de lugar algunas palabras y pierden un poquito. El tabaquismo, el colesterol elevado pueden generar esos derrames. Y por otro lado, las infecciones también pueden generar, porque ahí pueden generar una inflamación específica. Por ejemplo, hay enfermedades bacterianas o virales, en donde, sobre todo las bacterianas, ¿no? Pueden generar una meningitis. Se inflama esa capita del cerebro y pues ahí también hay un riesgo. Entonces, fíjese, su papá tuvo ambas. Yo creo que va a ser difícil saber cuál es la que más le afectó o cuál. Quizá el derrame, pero en general, gracias por compartir, sí, sí llega a suceder. Ahora, menciona Marisela, hay más mecanismo de detección. De hecho, eso es muy correcto. Las dos son ciertas, es decir, sí hay más casos, por supuesto que hay mucho más casos de Alzheimer. De hecho, les pongo esta diapositiva. Eh, Espero se alcance a ver un poquito. Tenemos aquí una progresión de años. Ahora vamos a enfocarnos en la total, antes de separar por hombres y mujeres, las totales. Entonces tenemos los casos detectados por año. Esta gráfica es de España, que es de donde encontré la información, porque luego hay países que no la generan tan oportunamente, pero tenemos que desde 2000, ni siquiera es tanto tiempo, desde 2010 no nos fuimos tan atrás, que los casos son menores. 2010, que ya había muchos test para detección, a pesar de que en el 2010 no estamos hablando, repito, de los 90, que eran menos del 5% de los casos, de 2010 al 22, si se dan cuenta, de 13.000 pasamos a 22.000 en España, es el doble. O sea, básicamente en no tanto tiempo se han duplicado los casos de Alzheimer. Ahora, si nos vamos específicamente dividiendo por hombres y mujeres, pues vemos que en mujeres sería más común, ¿no? Tenemos que en hombres se pasa de 4.000, pero también se duplica a casi 8.000, y de 9.000 a casi 15.000, un 60% más, no el doble. Pero en todos los casos ha incrementado la frecuencia. ¿Por qué sucede eso? En parte, obviamente sí es verdad, como nos dice Marisela, hay más mecanismos, no solo son los test, hay más acceso a información, ¿no? La persona ahora sabe que existe el Alzheimer, entonces ya mmm, la persona, pues al sospechar, pues puede ir al médico o puede enviar a su papá, a su mamá y preguntarlo. Perdón, adelante, veo una mano levantada de... Ay, no sé, alguien levantó la mano, ¿no? Adelante. Gracias, Ulises. Yo, Sí, Sergio. adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, sí, te mentiría a ciencia cierta si los casos en sí se elevan, pero creo que sí tenemos que tomar en cuenta varios factores para saber que cada vez tenemos más demencia. Uno de ellos sería pensar en la longevidad de la población, aunque como ya lo mencionaste, el único factor no es la edad, pero sí es un factor importante. La otra es el crecimiento poblacional, que ha sido muy alto en los últimos años. Obviamente lo que ya mencionaste, las técnicas diagnósticas, y pues finalmente para así hablar, para tener ahora sí, como dicen, para decir que la burra es gris y tener los pelos en la mano, pues ahora sí que tendremos que evaluar las tasas y frecuencias por año para saber si realmente ha sido un incremento de las demencias a nivel mundial, a nivel nacional o aquí en nuestra región. Gracias. Sí, excelente. Ese es un factor muy importante el que menciona. Hay más población, esa de entrada ya, pero la otra, la población ha envejecido más, ¿no? Ahorita vamos a ver una diapositiva sobre ese crecimiento poblacional que experimentan casi todos los países, no todos, los países desarrollados no, los países desarrollados de hecho tienen por primera vez en muchos años
están habiendo ya disminución poblacional, lo cual es un signo de progreso social. Si por primera vez no hay más población que el lustro pasado, en general eso se toma en cuenta como un signo de progresión social. Otro punto importante, además del crecimiento poblacional, como bien lo dice el doctor Sergio, es que no es solo que haya más estrategias de medición, que las hay, ¿no? O sea, hay más formas de medirlo. Eh, Tendríamos que ver específicamente cada año cómo se comporta. Hay algunas técnicas estadísticas que sirven para descartar, vamos, se meten en una base de datos los casos, pero se necesita mucha información para descartar qué fue, cuáles son los datos que solo son variables confusoras. Existen ya estudios y metaanálisis sobre el tema y todo apunta a que sí, la edad por sí sola no lo es, pero factores que vienen muy de la mano con la edad sí lo son y ahorita los vamos a ver. Es decir, cuando una persona envejece, usualmente está envejeciendo por algo. Ese factor, ese algo que ahorita vamos a ver, es el que viene de la mano con el incremento. Vamos a ver ahora un poco por edad. Ahora, a ver, regreso a la diapositiva. Aquí vimos los números de casos, ¿no? Los casos son cada vez más. O sea, avanzan los años y hay más casos detectados. Pero también vamos a ver que la etnia importa, ¿sí? Es decir, tenemos aquí varias etnias y tenemos, vamos a buscar la latina, a ver si se alcanzan a ver los colores en la diapositiva, que está algo pequeña, y América Latina y el Caribe, pues es un color como anaranjado claro, estamos más o menos en la mitad. Pero si nos damos cuenta, se sigue un mismo patrón, que después de los 60 y hasta el 70, casi en todos los países, en todas las etnias, se comporta de un modo similar. Los mismos casos de incidencia, como decía el doctor Sergio, muy importantes por cada incidencia de cada 1000 años persona. Digo, se oye un poco raro, ¿no? Como que 1000 años persona, que las personas viven tanto, pero es una medición epidemiológica que se llega a utilizar, que conforman varios factores para descartar casualidades. En este tipo de estudios se ha encontrado de manera, repito, muy similar, que entre 60 y 70 años son casi siempre las mismas incidencias, pero aquí es donde entran los factores epigenéticos, en donde algunos países se disparan mucho. Por ejemplo, vamos a ver Norteamérica. Fíjense cómo en Norteamérica, a partir de los 80, cambia muchísimo, ¿sí? Es decir, la incidencia es 6 veces más entre 85 y 90 años que entre 60. Y sin embargo, ¿qué hacen diferente en Estados Unidos y que no hacen en otros lugares? Pues básicamente la comida rápida. Están conllevando una dieta y un nivel de estrés tan, a pesar de que están, digamos, en el primer mundo, por supuesto que tienen, el primer mundo motiva a las personas a no hacer ejercicio, a vivir en comodidades, a desplazarse en automóviles siempre, a comer comida instantánea, no invertir tiempo en cocinar. Entonces, todos esos factores suman a que se incremente el riesgo de generar en este tipo de países. Bueno, aquí hay dos puntos que me parece importante mencionar. Se fijan que ahí hay dos zonas, las dos, una dice PRA y una dice PRAM. Van a decir, bueno, ¿y qué zona es esta, no? Europa, Asia, Oceanía. PRA es países de renta alta. O sea, básicamente ahí se han englobado todos los países que tienen un nivel económico más elevado, llámese Alemania, llámese, bueno, diferentes países. Y los PRAM son países de renta alta y media. Ahí podría entrar México. Entonces, si se dan cuenta, en los países de renta alta, los que se supondría que tienen un mejor nivel de vida, están experimentando mayor incidencia de Alzheimer, ¿vale? Entonces aquí es donde se tiene que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es esa relación? ¿Qué pasa en México específicamente? Vamos a ver información de aquí de México. Bueno, la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, que de hecho es la principal herramienta que utiliza la DGIS, la Dirección General de Información en Salud, para hacer estimaciones y tomar decisiones epidemiológicas en el país. La CONAPO, básicamente la última información que tenemos real es en el 2020, ¿no? O sea, aquí en México hacemos censos poblacionales cada 10 años. En el 20 fue el último. No sé si han escuchado de pronto en la radio que ya en este 2025 se va a hacer una encuesta de medio camino, un censo de medio camino,
Creo que no es el censo completo, pero sí es una muy buena muestra para ver cómo vamos. Sin embargo, gracias a la ciencia, sobre todo a la estadística, con el comportamiento histórico, se puede estimar cuál es la población que tenemos en este momento, aunque no se ha medido directamente. Y también se ha estimado cuál es la población que se espera para el 2050. El margen de error es cercano al 2%. O sea, en el 2020 dijeron, México en el 25 va a tener 132 millones de mexicanos. Y de pronto son 129 millones. O sea, las estimaciones son bastante cercanas. Entonces dice CONAPO que para el año 2050 los adultos mayores van a estar al doble, se van a duplicar con respecto al 20. Entonces, todos estos adultos mayores van a alcanzar un 25% del total nacional. Uno de cada 4 seres humanos en México va a ser adulto mayor en el 2050. O sea, ya no está tan lejos del 2050, ¿no? El 2050 está aquí ya, en 25 años ya estamos y vamos a tener eso. Uno de cada 4 adultos mayores. No lo digo como algo negativo, sino como algo de mucho trabajo, porque no sé qué opinen ustedes. ¿Será que en este momento en México, o sea, si de pronto, de un día para otro, mañana despertamos y uno de cada 4 mexicanos es adulto mayor, tenemos la capacidad para llevar una vida así? ¿Somos realmente inclusivos con los adultos mayores? ¿Vamos a tener capacidad para atender todo el Alzheimer, enfermedades demenciales que vienen? No sé qué opinen, pero en una opinión muy personal va a ser muy, muy difícil porque en este momento no tenemos una verdadera inclusión. Les pongo aquí una diapositiva. Bueno, ahorita llego a esa diapositiva, a ver, les menciono. Mm, Ni siquiera el trabajo, ¿cómo no tenemos la capacidad? A ver, aquí veo ya un comentario, dice, no creo, exacto, si ahorita no podemos con diabetes y hipertensión porque va a haber más difícil. A ver, el trabajo que estamos ofreciendo no es una verdadera inclusión. El hecho de que en los centros comerciales haya empacadores que son adultos mayores en vez de adolescentes, pues eso no es una verdadera inclusión, eso no es un verdadero trabajo en donde haya una seguridad social, en donde haya primas vacacionales, en donde haya ciertos beneficios, afores, nada. Básicamente es como un parche que puso la sociedad y que está bien, ¿no? Hay que empezar por algo, pero eso no es suficiente. No tenemos la capacidad ni laboral ni social de inclusión, no hay suficientes áreas de esparcimiento, no tenemos ni rampas. Entonces se nos puede venir un problema severo en no tantos años, por lo cual ya tendríamos que empezar a hacer cambios importantes. Aquí tenemos el porcentaje de población adulta por raza, pero fíjense bien, esta diapositiva es interesante porque es el cambio que ha habido de 2010 al prospecto, no, a la proyección para 2050. Y observen bien, esto se hizo en Estados Unidos. Observen cómo cambia mucho dependiendo de la sociedad. Mm, Luego ya no se usan mucho estas palabras, espero no la tomen a mal, ¿no? Como dice ahí el segundo nivel, dice solo negros, o sea, está en desuso, ¿no? La palabra, pero bueno, vamos a tomarla solo como un análisis de la etnia, porque se hizo en Estados Unidos. Cuando se estudian es que en Estados Unidos estudian por bloques a la población. Aquí en México somos más o menos homogéneos. La única población que sí segregamos para estudiar son población indígena, ¿no? Cuando hay población indígena se estudia, digamos, aparte, pero de ahí en más solo es eso. En Estados Unidos hay muchos bloques por los cuales tienen que entender a su gente. Cuando estudian solo blancos y que no son hispanos, fíjense bien, el comportamiento está bastante raro porque en el 2010 tenemos un 80%, bueno, no es porcentaje, es porcentaje con respecto a todos los adultos mayores que hay en el país, ¿sí? O sea, si todos los mayores de 65 los separamos, en Estados Unidos el 80% lo tendríamos ahí. Casi todos los adultos mayores son blancos no hispanos. Y pues es la población más protegida, ¿no? Es esperable. Perdón, como que hay un micrófono encendido que se hace como un eco. Después de esos años, se espera que la población mayor de 65, se fijan, disminuye. ¿Va a disminuir a costa de qué o de quiénes? Pues observen bien cómo los hispanos van a incrementar. De solo haber 7% del total, va a pasar a 20%. La etnia y la raza hispana está creciendo mucho en adultos mayores. Cada vez envejecemos más en la raza latina.
Y casi con todos pasa lo mismo. La población negra pues también va en aumento, los asiáticos y en general solo los blancos no hispanos no están aumentando ya porque están creciendo otro tipo de estadísticas. Esta es la pirámide, ¿no? La famosa pirámide de México con las proyecciones con APO y tomando en cuenta los censos. Fíjense cómo en el año, bueno, de hecho está curioso porque esto se proyectó en el 2002 y para 2025, pues fíjense que sí le atinaron, o sea, bueno, se oye feo decir le atinaron, o sea, no fue un tanteo, es ciencia, la estadística es una ciencia. Entonces, a partir de los datos del 50, 70 y 2000, se hacen estimaciones de lo que va a pasar en el 25 y fíjense que sí pasó. La población aquí en México en el 25, que es aquí fue estimado, pero se ha comprobado, se parece mucho. Cada vez los adultos tenemos menos hijos. Por eso se ve como más achatada de abajo la pirámide. La base está ya muy, muy achatada. Hay menos niños, los adultos tenemos menos niños y la parte de arriba de la gráfica se va haciendo, ya no es un piquito completo, así como como si fuera una espada, ¿no? Básicamente ahora está generando una forma como de la torre del Taj Mahal o como un muffin, como un panqué. Sí, si observan, está chata de abajo, crece un poquito en la adolescencia y adulto joven, pero ya no está tan afilada arriba. Y aquí es lo que se espera para el 50, que como les digo, esto ya se ha medido de manera científica, y si se fijan, en el 50, pues hay una zona entre 50 y 60 años que incluso ya hay más porcentaje que en menores de 50. Los adultos mayores son los que se van a predominar. Entonces, vamos a esperar que va a haber más casos de Alzheimer. Por lo tanto, este tipo de diplomados y de información se va a volver muy, muy relevante, sencillamente porque como va a haber más casos, necesitamos saber cómo frenarlo. Necesitamos saber qué hacer para evitar que se desarrolle más Alzheimer. No vamos a evitar envejecer, ¿no? Esto ya está prospectado y probablemente así va a pasar, pero hay que envejecer de manera correcta, sanamente y evitando riesgos innecesarios. Entonces, pues bueno, es lo que estamos esperando, ¿no? Cada vez más adultos mayores. No sé si se fijaron en la grafiquita, la vuelvo a poner, de Estados Unidos. En general, aquí en México decimos que adulto mayor es aquel que llegó a 60, ¿sí? Pero en otras partes del mundo, sobre todo en países desarrollados, no es el 60, es hasta el 65. A los 60 solo es un adulto, porque en los países que tienen mayor desarrollo, la persona de 60, por supuesto que sigue siendo bastante autónoma y saludable, como para considerar el adulto mayor. Puede o no trabajar, pero es una persona autónoma y saludable. Hasta los 65 se comenzaría el adulto mayor. Esto sucede en los países, repito, desarrollados. Aquí en México, pues se toma en cuenta el 60 como adulto mayor. Perdón, me salí de la diapositiva, ahorita vuelvo a entrar. No sé qué tecla presioné que me salí sin querer. Ok, mientras carga, les comento, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a plantear 3 preguntas que nos van a ayudar a llevar un poco el rumbo de esta presentación. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ok, aquí nos quedamos. Ahí la amplío un poquito más. Ahí está. Entonces, tomando en cuenta que cada vez somos más adultos y que vamos a requerir cambios sociales, tenemos muchos retos para el país. Estos retos son salud pública, seguridad, infraestructura e integración social. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en unos 10 minutitos nada más. Entonces, yo les voy a plantear una pregunta. Esta actividad la vamos a llamar si fueras diputado. No vamos a entrar en temas políticos de si el diputado realmente trabaja o no trabaja. Vamos a suponer que sí se trabaja y que el diputado es una persona muy apta para modificar el rumbo del país. Entonces, si cada uno de los que estamos aquí en clase somos un diputado y tenemos el poder de crear una ley para protección y evitar esto que nos viene en el futuro, ¿qué harías tú si fueses diputado en materia de salud pública? O sea, inventen ahorita una ley para generar una verdadera inclusión en salud pública. Una idea
para seguridad social. ¿Qué haría yo si quiero mejorar la seguridad social de nuestros pacientes? Porque obviamente, si se dan cuenta, a ver, yo les menciono una idea breve para que tengan un ejemplo. A ver, en seguridad social, vamos a poner IMSS, ISSSTE. Tenemos suficiencia para atender al doble de adultos mayores en 25 años. Así es la tasa de construcción de nuevas clínicas y la capacidad que tenemos para atender a los adultos. ¿Podremos con ellos? Va a ser difícil, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar problemas mayores en ese tiempo que viene? En infraestructura, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí no hay mucho que explicar, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Algo que legalmente podríamos desarrollar para que no haya problemas en esa infraestructura de los lugares, para integrar realmente socialmente y en cuanto a salud pública. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, pueden abrir el micrófono o comentarlo. Entonces, a ver, vamos a darnos 10 minutitos de aquí a las 6. Piensen cada quien una idea de cómo mejorar y adaptarnos a la sociedad pensando en esta situación de que cada vez hay más adultos mayores y posiblemente enfermedades demenciales. Bueno, veo ahí que alguien ya está poniendo en el chat, Marco Antonio. Bueno, puso el título, si quiere exponer su idea o abrir su micrófono, adelante. Ok. Yo, de hecho, ahorita en la universidad estoy llevando una materia que se llama así Salud Pública. Estoy llevando la materia que es Salud Pública y habla en general, como lo dice, que es como la salud para la población en general y conlleva muchos factores que obviamente hoy en día no se están llevando. Por eso es la decadencia en cuestión de atención médica, de mayor información para los adultos y niños en cuestión de nutricional. Somos personas que desgraciadamente estamos muy mal informados en cuestión de nutrición, porque muchas de las veces se dejan llevar mucho ahorita que está de moda todo lo que es lo del TikTok, las redes sociales y todo eso, y muchas de las veces generalmente es pura publicidad para las marcas, entonces se dejan pues llevar por lo que fulanito de tal influencer, no sé, consume este tipo de alimento y como él tiene este cuerpo, yo voy a lograr este cuerpo, entonces es como un tanto una manipulación en cuestión de publicidad, entonces estamos muy mal informados en cuestión de la manera correcta, pues de ahora sí que de alimentarse, que no va peleado con algo muy caro, o sea, puede llevar una alimentación balanceada y equilibrada en cuestión económica, porque a veces también dependiendo la zona rural donde vivas, también elevan los precios en cuestión de la alimentación, entonces muchas de las veces se utilizan los factores como los alimentos ultraprocesados, como como son más económicos y son un poco más accesibles para la mayoría de personas, dependiendo la población donde te encuentres, pues en la zona rural. Entonces, muchas veces optan por comprar algo más económico para poder solventar los gastos en cuestión generales de su casa. Entonces, muchos y la mayoría me atrevo a decir que de los productos ultraprocesados, pues son perjudiciales para la salud. Entonces, lleva muchos factores y es parte de lo que estamos viendo en esa materia. Excelente, muy buen comentario. Y si me permite ampliarlo o comentar más aún, hay un libro de un escritor que falleció hace, ¿qué serán? 4 años, Vargas Llosa, peruano, que tiene una obra muy buena. Hay unos libros que no me han gustado tanto, pero tiene uno que es un ensayo que se llama La civilización del espectáculo. Y a pesar de que fue escrito hace 20 y tantos años, hablaba de esto que usted ahorita comenta del TikTok parece que las personas vivimos y disfrutamos del espectáculo y queremos celebrar todo, premiarnos con todo, y se hace mucho caso a los influencers y se buscan likes, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero algo bastante interesante que me pareció en su comentario sobre la salud pública de lo que está estudiando,
Ahorita leo unos comentarios muy buenos que veo que ya están escribiendo, ¿eh? Pero por si alguien no ha escuchado este tema de salud pública, se los comento para que lo busquen, que yo creo que les va a gustar mucho, porque aquí, en el año 2000, ¿qué será? En el 2005, la OMS fundó y desarrolló, hizo una conferencia en donde se desarrollaron la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Si alguien no los ha escuchado, a lo mejor muchos que trabajamos en esto los conocemos, pero quien no, investigue un poquito sobre los determinantes sociales de la salud. Les platico de manera muy breve. Esto nos habla de que la salud por sí sola está determinada, ¿sí? ¿Por qué está determinada? Por las demás, un grupo de factores que lo hacen. Es decir, en ocasiones ni siquiera el sector salud es el más importante, el responsable de que el paciente esté sano. Para que un paciente esté sano, no solo es que haya clínicas, médicos, hospitales y que reciban educación nutricional. Necesitan tener una buena economía, educación, academia, necesitan tener lugares para desarrollarse socialmente, tener agua disponible. En fin, si falla alguno de estos son factores que determinan la salud. Una persona, aunque sea experto en nutrición, ¿qué tal si en su casa, vamos a poner, gana 2,000 pesos al mes? Pues da igual si sabe que el salmón le hace bien, ¿no? Su salud está determinada, su vida no la puede cambiar si no mejoran su situación económica. Y si su educación también está mal y no tiene la capacidad de ver y entender otras cosas, va a ser muy difícil Maestro, cambiarlo, ¿no? Sí. perdón que le interrumpa, de hecho, de hecho me dejaron una tarea que creo yo en esta cuestión de lo de las redes sociales, yo no me gustan las redes sociales, de hecho, solamente tengo WhatsApp y Facebook por cuestión de negocio y de trabajo, pero nos dejaron hacer una tarea de un video que teníamos que hacer explicando parte de lo que dijo de los factores, y igual si quieren se los comparto más al rato en el grupo para que lo chequen. No soy muy bueno hablando en cámara ni nada, pero me gustó porque habla de muchos factores determinantes que tenemos en la sociedad por los cuales la salud depende el 100% de una persona. Y también, obviamente, es un factor muy importante ahorita, hoy en día, las redes sociales, porque las redes sociales, en vez de usarlas como para algo bueno, normalmente te dejas llevar mucho por todo lo que lleva el medio del espectáculo, los modelos, esto y lo otro. Yo ahorita estoy siguiendo en cuestión de Facebook a un nutriólogo que es de Estados Unidos. Se me hizo muy interesante, y varios nutriólogos que estoy siguiendo por lo mismo de la carrera, pero sí hay información muy buena, pero normalmente nos dejamos guiar mucho por cuestión de las personas famosas, vaya por así decirlo, y dejamos de lado la información que realmente es importante, como la que nos sirve para nosotros personalmente. Igual si quieren más al rato se los comparto en el grupo para que lo chequen. Viene parte de los factores sociales que están afectando mucho en general a toda la población a nivel México, y yo me atrevería a decir que a nivel mundial, porque ahí te especifican cada punto los factores que lleva cada uno. Excelente, sí, sí, me gustaría ver ese video, si me lo puede compartir más adelante, ahí lo revisamos. Muchas gracias. A ver, voy a leer algunos de los comentarios que ya pusieron, que veo que hay personas muy hábiles para tener ideas de cómo mejorar la situación y prevenir este Alzheimer, y sobre todo integrar a los adultos. A ver, Alicia nos dice que nos puso por categoría: en salud pública, mi política de trabajo se orientaría a prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso está excelente, ¿no? Porque el adulto mayor tiene más enfermedades. A lo mejor ahí estaría interesante ver más allá, ¿no? O sea, ¿cómo prevendría las enfermedades crónicas? ¿Qué será, Alicia, con programas de prevención, con educación? Porque yo diría, eso ya se ha Sí, intentado con con ciertos educación alimentaria y con educación, porque a veces hay políticas de orientación alimentaria, pero que no van acompañadas de políticas de promoción del estilo de vida saludable. O sea, de nada sirve que yo tenga una alimentación saludable si duermo solo 5 horas en la noche, si estoy completamente sedentario, si tengo un grado de estrés muy elevado, si me aíslo socialmente. Vamos, o sea, es un todo. Hablar solamente en materia de prevención con pura educación alimentaria es una política condenada, como ha sido hasta el momento, al fracaso, porque
el medio ambiente es sinérgico. No hay factores que actúen o que sean capaces de repercutir por sí solos al 100%. Necesitamos que interactúen entre sí y que hagan una simbiosis positiva que realmente pueda producir un cambio. Excelente, entonces podríamos intentar, ampliando más esta propuesta, a hacer algo obligatorio, a lo mejor como se llegó a intentar en México en tiempos casi del Seguro Popular, en donde la persona de manera obligatoria tenía que acudir a las sesiones educativas obligatorias y le daban ahí su firma, su beca, pero se la tenía que ganar asistiendo, que a veces el paciente no estaba del todo contento, pero por supuesto que le servía y no le preguntaban si quería o no acudir, no, estaba condicionado a escuchar esa información. Pues podría Tengo, ser una estrategia. Yo manejé un club de diabéticos. Bueno, ahorita es de personas que viven con diabetes, pero bueno, la idea era exactamente las mismas. ¿Cómo reclutamos a todas esas personas? Porque el internista les decía que si querían conservar sus consultas y conservar sus indicaciones médicas y su derecho a medicamentos, tenían que acudir al club. Solo se les pedía que en el carnet tuvieran un registro de 5 asistencias. Si después de esas 5 se querían ir, podían hacerlo y seguían con su tratamiento puramente médico. ¿Qué pasó? Pues que ni modo, ¿no? Obligados arrancamos. Arrancamos con 30 personas el club de diabéticos y después de esas 5, mi índice de deserción fue solo del 20%. Pero cuando terminamos el año teníamos 70 personas, ya no con, o sea, ya con todo y las deserciones. 70 personas que aunque ya habían cumplido con sus 5 consultas reglamentarias y algunas ni siquiera eran atendidas por el internista, sino eran atendidas por fuera en la privada y que invitados por miembros del club de diabéticos se integraron con nosotros y hacían su ejercicio, llevábamos al psicólogo para que les diera pláticas de manejo del estrés, en fin, era verdaderamente lo que es un equipo multidisciplinario. Y la verdad es que nuestras cifras promedio de glucosa siempre estaban por abajo de 140. Entonces, las estrategias yo considero que bien implementadas y haciendo realmente equipo todos los trabajadores de la salud y todos los pacientes sí funcionan. Lo que falta es un poco más de visión gubernamental y de motivación del trabajador para que verdaderamente se pueda lograr esto. excelente, me parece correcto y veo que ya lo he intentado y usted estaba ahí trabajando. Lo voy a leer otros comentarios de otros rubros para avanzar a lo siguiente. Aquí dice Juan Castillo, uno que me agrada mucho, dice, pienso que lo principal son 2 puntos, ingreso económico de los adultos mayores y salud. Por ejemplo, el ingreso económico. Está muy bien, pero yo me refería un poco a si fuera diputado, digo, es poco tiempo, en 10 minutos no vamos a hacer lo que hace el diputado en todo el mes, ¿no? Pero una idea más concreta, por ejemplo, a ver, ampliando esta idea, yo diría, si queremos mejorar el ingreso económico de los adultos, que está muy bien, a lo mejor mi ley que inventaría sería que para las empresas sea obligatorio, a ver, vamos a inventar una, que por cada 10 trabajadores, 2 que contrate, 2 sean adultos mayores. No sé si les parezca bien o de pronto la empresa pierde si hay adultos mayores. Yo pienso que gana, por supuesto, se ubica el adulto mayor donde sea capaz de realizarlo, un trabajo que en muchas ocasiones hay trabajos donde es menospreciado y hace el trabajo mucho mejor que una persona joven, ¿no? Esa sería una ley para que el adulto sea integrado y gane dinero, ¿no? Que se obligue a las empresas a contratarles. A ver, leo otro, aplicar programas a las personas que realmente realicen su trabajo, que desaparezcan los sindicatos que solo protegen a los amigos y los compadres. Bueno, ahí ya puede ser, no siempre, a lo mejor que estén más regulados, ¿no? Porque sí hay sindicatos en donde ni siquiera hay una votación, ¿no? Realmente es reelección forzada. Ya cuando al menos hay una votación, pues hay mecanismos en donde si las personas no están contentas pueden cambiar, ¿no? Pero bueno, si entran mucho al tema, pues sí, favorecer el trabajo real, ¿no? Leo otra, proveería una pensión, estoy leyendo Juan Castillo, proveería una pensión digna. La mayoría de los jubilados perciben una pensión muy pobre, lo cual no garantiza la alimentación, exacto, dificulta también su interacción social, la sociedad los aísla y muchas veces también la misma familia. Sí, 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 y fíjense que sí tenemos leyes de pensión, obviamente,
Y hasta, según yo leí hace no tanto tiempo, aquí en Aguascalientes hay una ley que obliga a que si un adulto, sus padres son adultos mayores y no pueden valerse por su cuenta, está obligado a dar pensión el hijo. O sea, no es de que lo voy a apoyar con un dinero, no. Si el adulto demanda, denuncia, está obligado el hijo a proveer. O sea, hay leyes que existen y ya están y funcionan bien, pero si no se cumplen, pues no, ¿verdad? Sí, Juan Castillo, adelante. Yo puse el comentario de las pensiones. Me refería sobre todo a las pensiones en cuanto a la actividad laboral. Me refiero, no es lo mismo que un adulto mayor reciba, digamos, una pensión, entre comillas, por parte de sus familiares, a que la reciba producto de lo que trabajó y a lo que tiene derecho. Es decir, si un adulto mayor recibe su pensión o recibe apoyo económico por parte de algún familiar, sea voluntariamente o sea porque la ley lo obligue, de cualquier manera, psicológicamente pienso que se siente como que alguien lo está manteniendo, no se siente autosuficiente. Sin embargo, si percibe una pensión que él se la ganó, digamos, con su trabajo, pero una pensión digna, no las pensiones que actualmente se manejan para los jubilados, excepto en algunos casos, ¿no? Yo tengo la fortuna de recibir una pensión digna y yo, por ejemplo, comparado con otros países desarrollados, la mayoría de los, de las personas que se jubilan reciben una pensión de jubilación digna que les permite llevar una buena alimentación, acceder a servicios de salud y actividades recreativas. Muchos incluso vacacionan, por ejemplo, se vienen a vacacionar a México o a algunos países similares. Entonces, a esas pensiones me refería. Y el pensionado o el jubilado o el adulto mayor, perdón, se siente independiente, se siente de alguna manera productivo y eso psicológicamente también le ayuda mucho, porque no es lo mismo sentir que mi hijo me está manteniendo, que aunque sea por ley o voluntariamente, a decir yo tengo mi pensión y generalmente también eso es un factor para que la familia no lo aísle tanto, porque muchas veces, bueno, se oye feo decirlo, pero tienes un ingreso digno y hasta los mismos familiares como que te respetan más, desgraciadamente así es. Y muchas cosas dependen de los ingresos económicos. Por eso los países ricos tienen mejores servicios de salud y su nivel de vida es mejor, su calidad de vida es mejor de los adultos mayores, independientemente de que, como ya se comentó, padezcan más ciertas enfermedades degenerativas. Pues sería mi comentario. Sí, gracias, entiendo. Entonces, obviamente son esas pensiones dignas en donde el adulto mayor que ya construyó el país, aportó a ese crecimiento económico, social del país, pues merece ser retribuido con una pensión digna. Y como bien lo menciona, estoy de acuerdo. Esa pensión no solo es dinero para comer, ¿no? Obviamente, pero ese dinero, por supuesto, que va a ayudar a que el adulto mayor, pues, se inscriba a un curso de lo que él quiera hacer y hasta prevenir Alzheimer, ¿no? Porque hemos dicho en esta y en otras clases, sobre todo, que cuando una persona está aprendiendo cosas nuevas, su cerebro está generando neuroplasticidad, está desarrollando zonas cerebrales que luego le van a dar sustento para evitar enfermedades demenciales, que si una persona por una pensión que apenas le permite comer, pues no hay forma de que se inscriba en un curso de esto, en un diplomado del otro, que viaje, que conozca, que aprenda, porque pues entonces se dificulta, ¿no? La vida. Muy bien, gracias. A ver, leo dos más a las 6 para seguir avanzando. Nancy nos dice pues que sí, que ya de hecho existen programas, pero que no se les da continuidad, ¿no? Porque cambia el gobierno y pues sí, llega con nuevas ideas y dice, yo sé más de esto, mejor vamos a hacerlo de este modo. Y quizá funcione también la nueva idea, pero nuevamente cambia el gobierno. A lo mejor habría falta un blindaje, ¿no? Que se genere, que las buenas ideas sea por ley que se mantenga, ¿verdad? Quién sabe.
trabajar desde edad temprana, alimentación saludable, actividad física, sueño, muy importante, Nancy, controlar el estrés y todo el apoyo multidisciplinario. Sí, me agrada, no sé qué tanto funcione lo que acabo de decir, que sea obligatorio que mantengan los programas, porque luego ya se presta a blindajes que no, o sea, no empatan con las nuevas políticas o con las anteriores. Es muy, muy complicado, ¿no? Se tendría que pensar mucho esa parte. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver unas cuantas diapositivas y luego hacemos una pausa. Vamos a empezar a conectar cómo es que envejecer daña al sistema nervioso, la neurogénesis, la cognición, la memoria. Y vamos a ver cómo no es solo, hablo de envejecer, tiene una etiología. Una persona envejece por algo. Envejecer no es solo que pasó el tiempo y que el calendario dice que ya tiene 70 años la persona. O sea, no es solo que pasó el tiempo, sino algo está pasando en el cuerpo que la persona está envejeciendo. Eso que lo está haciendo envejecer sí puede generarle deterioro cognitivo. Existen dos grandes grupos de teorías que explican por qué una persona envejece y por qué puede deteriorar su cognición. Entonces vamos a ir entrando específicamente en cómo es que explica la teoría y qué podemos hacer relacionado a esa teoría para prevenirlo. Entonces, los mecanismos, la primera familia es la envejecimiento por predeterminación, ¿vale? Es decir, este tipo de estrategias teóricas nos dicen que básicamente es muy difícil dejar de envejecer porque estamos predeterminados a hacerlo. En nuestra naturaleza, por ser animales, por ser humanos y ser seres que están vivos, tenemos que envejecer porque no podemos evitarlo y es parte de un ciclo. Dentro de ese ciclo de predeterminación, pues tenemos 5 subteorías que ahorita las abordamos: marcapasos, genética, velocidad vital, metabolismo de oxígeno y el sistema inmune. Y luego tenemos otro grupo de teorías que me agradan un poco más, que dicen que no envejecemos porque estemos predeterminados. Nadie está predeterminado a envejecer. Simplemente envejecemos porque acumulamos errores en el organismo debido a la propia vida, pero si frenamos y evitamos esos errores, envejecemos más lentamente. Me gusta, no es que no sean buenas las otras, todas, y ahorita las vamos a abordar. A ver, voy a leer otro que aquí una persona, Gloria, nos comentó, y por lo que veo se tomó más tiempo en hacerlo, ¿no? Apenas nos lo comparten. A ver, vamos a leerlo. Dice, integraría obligatoriamente el modelo de sociedad feliz, ese no lo conozco, dice, donde el fin a perseguir sea la tranquilidad, el bienestar y la paz, y la definición de éxito sea modificada. Claro, ¿no? Éxito parece que es muy incierto. ¿Qué es éxito? En donde los seres humanos busquen consolidar su proyecto de vida basado en otras metas que no sean monetarias. Pues sí, no basarnos solo en la búsqueda económica, exigencias sociales y enfocar crecimiento personal en factores espirituales naturales. Me sacarían... bueno, es un comentario. Me sacarían de la cámara de inmediato. Es un sinónimo de no tener que limpiar, sino no ensuciar, prevenir la salud con preparación, ejercicio, alimentación, descanso, lentitud, contemplación. El arte, hasta el arte incluyó muy bien, de disfrutar, vivir, no culpar sin asumir nuestra responsabilidad. Excelente, muy completo. Yo aquí ya veo de aquí salen 5 leyes, ¿no? 5 ideas diferentes. Aquí abordó hasta lo espiritual, que muchas veces no se toma en cuenta o incluso se menosprecia, ¿no? Bueno, ok, entonces, gracias por el comentario, Gloria. Continúo mencionando un poquito sobre el daño. Vamos a ver, esta teoría es la que tenemos más por hacer, ¿no? Los profesionales de la salud o interesados podemos actuar en prevenir un daño acumulativo y frenar de algún modo el envejecimiento. Vamos a ver de manera muy breve. Son muchas teorías, pero son 3 rengloncitos de cada teoría. O sea, ahorita en 5 minutitos o 10 culminamos esto, hacemos una pausa para entrar en la parte más práctica de esta clase. Empezamos con la primera teoría, que es la teoría del marcapasos. Esta teoría lo que nos dice es que el envejecimiento está programado en un reloj biológico. Así como hay ciclos circadianos, por ejemplo, que a lo largo de un día, que eso significa circadiano, ¿no? Cerca de un día, a lo largo de un día, las personas producimos ciertas hormonas en cierto horario, otras las dejamos de producir, y todo sucede en un ciclo de un día.
y no podemos cambiarlo tan fácilmente. De hecho, si lo cambiamos, enfermamos. Si dormimos en un horario que no correspondía, enfermamos. Y esto es simplemente porque somos humanos. No es lo mismo, vamos a poner un gato, que es un animal nocturno y que sus hormonas no funcionan iguales a las mías. Por eso él está muy activo cuando no hay luz y muy apagado cuando hay más luz. Entonces, el simple hecho de nuestra naturaleza humana nos hace tener un reloj biológico. Este reloj circadiano existe y también existe el reloj de un mes. Por ejemplo, los ciclos menstruales en la mujer están muy apegados al mes. Hay ciclos anuales, hay eventos que incluso tardan más años, hay eventos de cada 7 años en algunos animales. Entonces, la teoría del marcapasos dice que básicamente tenemos un reloj que nos dice, eres este tipo de ser vivo y vives tantos años. Entonces, ¿esto se puede evitar o no se puede evitar? Bueno, pues hay algunos genes que se activan a cierta edad y comienzan procesos neurodegenerativos en una edad específica. O sea, básicamente esta teoría nos dice que es inevitable presentar ciertos cambios genéticos y fisiológicos porque la edad así lo dicta y así está escrito. Hay un gen muy específico que es el APOE. Este es de los que principalmente suman al desarrollo de Alzheimer y este gen, quienes tienen defectos y mutaciones en este gen, incluso presentan problemas de disfunción en los lípidos, en el colesterol. Entonces, esta teoría del marcapasos es difícil modificar porque nos dice que pues, simplemente así somos los humanos. La teoría genética se parece un poco. Nos dice que el envejecimiento resulta de la activación o bloqueo de algunos genes que suceden a cierta edad. ¿Esto se puede frenar o no se puede frenar? Bueno, pues hay varios genes. En la clase pasada mencionamos el PSEN1 y el PSEN2 y nos dicen que quien tiene este gen en su cuerpo, cuando se activa de manera temprana, se va a generar alguna enfermedad demencial. Entonces aquí en esta teoría, pues son de los pocos casos, dijimos un 5% de Alzheimer que son genéticos y pues sencillamente no podríamos frenarlos. Afortunadamente, pues no son los más. La teoría de la velocidad vital nos dice que los organismos tenemos un metabolismo muy acelerado, envejecemos muy rápido. O sea, una persona que lleva una vida muy acelerada, que de pronto duerme poco, está muy activo, está utilizando mucho más su organismo y envejece más rápido. Por ejemplo, en esta teoría, las personas que hacen ejercicio, pero no de manera saludable, una persona que tiene ortorexia, que hace ejercicio más allá de lo que su cuerpo le permite. A ver, les pongo un ejemplo para que alguien no se preocupe y diga, ching, yo hago 2 horas de ejercicio al día. Hay personas que me he topado con pacientes que de pronto van al gimnasio a las 6 de la mañana, ¿sí? Hacen 1 hora y media, llegan a su casa, van a la escuela, trabajan, pero luego en la tarde duermen un par de horas para despertar y volver a ir al gimnasio. De pronto, ese tipo de conductas pueden ayudar a tener resultados más rápido, pero incrementan una tasa metabólica y hacen que el cuerpo se gaste más rápidamente. Es como si tuviéramos un teléfono celular. A ver, todos tenemos uno, a lo mejor muchos están hasta tomando la clase en su celular. Ese teléfono celular tiene una pila recargable, ¿no? Pero el hecho de que sea recargable no significa que sea infinita. O sea, vamos a inventar un número, esa batería del celular me da para 3000 recargas. Entonces, si yo lo uso no mucho y lo cargo cada 2 días, pues bueno, esas 3000 recargas pues me dan para unos 7 años y la pila me va a durar esos 7 años. Pero ¿qué pasa si yo lo cargo una vez al día? Porque pues yo le doy duro al TikTok y al YouTube, pues entonces a lo mejor la batería solo me dura para recargas durante 4 años. ¿Y qué pasa si estoy tan activo que a lo mejor lo cargo 2 veces al día porque tengo un Uber y cualquier motivo, ¿no? Se está cargando 2 veces diario, es muy funcional, pero se va a acabar antes de tiempo. Entonces, esta teoría lo que nos dice es que mientras más aceleremos el metabolismo, más rápido progresa nuestra vida. Entonces va a haber mayor producción de radicales libres. En el exceso de ejercicio hay más estrés oxidativo, se generan más agentes oxidantes, más componentes que alteran la función celular. Las neuronas se oxidan más y esto genera Alzheimer y también Parkinson cuando no se eliminan estas moléculas.
Pues estoy pasando brevemente todo, si al final les hago alguna pregunta o ya saben que si tienen alguna duda o comentario pueden hacerlo. A ver, déjenme ver que aquí sí veo que ya hay un comentario. Dice, una pregunta: demencia y neurodegeneración se adquieren de las dos formas. Se nace con un gen que está dormido y que genera neurodegeneración, pero la mayoría de los casos, en el 90%, se adquiere. ¿Cómo se adquiere? Durmiendo poco, estresándose mucho, comiendo mal y no haciendo ejercicio. Hace un momento preguntaba a alguien sobre los cuerpos de Lewy. Les decía, sin ser muy específico, son proteínas, o sea, se acumulan. Hay unos espacios en medio de las neuronas, espacios, digamos, vacíos, en donde se acumulan estas proteínas y generan atrofia y neurodegeneración. Entonces, si se acumulan mucho estas sustancias, hay neurodegeneración. Cuando una persona no ejercita sus neuronas y no genera plasticidad, por ejemplo, vamos a suponer que una persona es muy rutinaria. Todos los días despierta, come a la misma hora, pero no solo que coma a la misma hora, prende la televisión y ve un programa que le gusta mucho, pero siempre ve el mismo capítulo. Ya se sabe esa película, ya se la sabe de memoria y la vuelve a ver porque le gusta mucho. Está bien, la puede disfrutar, pero su cerebro no está generando nuevas neuronas, son las mismas las que se están activando, las que están desarrollando. Entonces no hay una neurogénesis. Si una persona no aprende nuevas cosas todos los días, incrementa el riesgo de neurogeneración. Entonces sí está adquiriendo debido a malos hábitos del pensamiento y de la cognición, ¿vale? Entonces sí se desarrolla, pero son múltiples los factores. Y la mayoría serían